Vayan a también uno que se llama En la mansión do Cristo está. ¿Lo están viendo? En la mansión do Cristo está, ahí no habrá tribulación, ningún dolor, ningún pesar que me quebrante el corazón. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Yo gozo cada día aquí su protección y gran amor, pero es mejor estar ahí en la presencia del Señor. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Perfecto amor encontraré con el Señor en su mansión. Perfecta paz ahí tendré con mi Jesús en comunión. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad y ya con Cristo estaré por toda la eternidad. Ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Ahí no habrá tribulación,
corazón en la presencia del Señor. En la presencia. En la presencia del Señor. Gloria a Dios. Cuando estemos con Señor. Mientras tanto, nada nos faltará. Este es un canto que vamos a entonar, nosotros, mi esposa y yo. Bueno, pues aquí estamos, ¿verdad? ¿Quién más? No hay ningún coro allá atrás ni nada. Y se llama Él cuidará de mí, un canto muy tradicional y también muy clásico, que nos llena de mucho gozo.
Vamos a invitar a nuestro hermano queridísimo, mi queridísimo hermano Carballosa. Vamos a dar un aplauso, ¿no?, de recibimiento. ¿Se oye? Muy bien. Es un gusto una vez más estar aquí. Siento que esta sea la última noche de esta serie, la última tarde. He disfrutado un montón entre vosotros, hermanos y hermanas. Ha sido una tremenda bendición haber estado aquí. Cuando salgo por ahí me gusta aprender alguna palabra nueva. Todavía estoy luchando con el vocabulario mexicano. Mi esposa lo habla muy mal. Sí he aprendido a decir cuate. Y alguna otra cosita. Saber una palabra en un idioma a veces te ayuda, te salva de un apuro. Hace años viajé a la tierra de nuestro Señor y habíamos ido a Jericó. Estaba a 54 grados centígrados en Jericó. Uno caminaba así un poco arrastrándose. Y de ahí de Jericó fuimos al fuerte de Masada. Hay un teleférico que te lleva casi hasta arriba y allá arriba hay una especie de cafetería. Y yo llevaba una sed olímpica. ¡Qué sed! Y llego allí a la barra de la cafetería, había una señorita judía, por supuesto. Le digo en castellano, agua. No me entendió. Se lo digo en catalán, aigua. En gallego, agua. En alemán, Wasser. En inglés, water. Nada, digo, me muero de sed. Y en ese momento, en esa angustia, me recuerdo de mi clase de hebreo en el seminario. La miro y le digo, Mayim. Me sonrió de oreja a oreja y me trajo 1 litro de agua fresca, fría. Entonces es bueno que uno aprenda su palabrita extranjera. Hace poco aprendí a decir Cristiano Ronaldo en japonés. Cristiano Ronaldo en japonés. ¿Cómo se dice Cristiano Ronaldo en japonés? Fácil.
casi Messi. Y alguien me preguntó, o le pregunté yo a alguien hace poco, ¿quién es el mejor delantero de fútbol? ¿Quién es? Messi. Mira cómo sabe esa niña. Qué bien enseñada está, qué bien instruida. Y le pregunté a la persona, ¿y quién es el segundo mejor delantero del mundo? Me dijo, Ronaldo. Le digo, no, no. El segundo mejor es Messi cuando está cojo. Y así uno aprende unas cuantas cositas. Aquí alguien vino a exhibir la camiseta del Barça. Allá en Cataluña, cuando al Barça no le va bien, pues todavía uno tiene que gritar, ¡Visca el Barça! ¡Viva el Barça! Entonces los catalanes le añaden, encara que perda, aunque pierda. Catalanes tienen su orgullo. Lo sé porque mi hijo nació allí. Y aunque ha vivido más tiempo en Galicia, pero su ciudadanía es catalana. Y los catalanes y los gallegos nos llevamos bien. Alguien preguntó, ¿quién inventó el cable de cobre? El cable de cobre que se usa ahí para... ¿Quién inventó el cable de cobre? Y alguien dijo, un gallego y un catalán tirando de una peseta. Antes teníamos peseta, ya no. Ahora hay que traficar en euro. Eso no nos ha ido, a mí no me ha ido muy bien, porque antes podía tomarme una taza de café por 60 pesetas, 70 pesetas, y ahora me cuesta el doble. Dijeron, vamos a redondear, pero redondearon hacia arriba, nunca redondean hacia abajo. Y ahora me cuesta 1 euro con 20 céntimos, que es prácticamente el doble de lo que me costaba antes tomarme una tacita de café. Por eso agradezco a una persona aquí que me regaló un paquetito de café de Veracruz. Me dijo, aquí tienes un paquetito de café de Veracruz, de Villa Rica de la Veracruz, y espero que ese café esté rico. Yo le preparo el café por la mañana a mi esposa, cuando ella se levanta ya tiene su cafecito preparado para que lo disfrute. Así es que cuando estemos allá en Vigo, pues le prepararé una tacita de café de Villa Rica de la Veracruz. ¿Cómo me gustaría que pudieseis venir a visitarnos allí? Solo que no vengáis todos el mismo día, porque me va a resultar difícil. Hemos tenido hasta, no sé si 11 o 13 personas hospedadas allí. Y nos gustaría tener más, porque nos agrada mucho hacer lo que dice la Escritura, que practiquemos la hospitalidad. Y vosotros sois muy, muy hospitalarios aquí en México. He tenido el privilegio de estar con algunas familias en la nación mexicana y siempre ha sido una tremenda bendición compartir con mis hermanos y hermanas de aquí de México. Estamos en el libro del Apocalipsis y anoche nos quedamos en el capítulo 13. Acordaos el gran tema de este libro. Otra vez tenemos que recordar la ley del repaso. La ley del repaso. El tema principal de este libro es la consumación del plan eterno de Dios.
cómo Dios va a consumar su plan eterno. Y el Apocalipsis nos dice eso. Será una gloriosa consumación. Mire, por eso el premilenarismo, es decir, la teología que sostenemos, que Cristo regresará a la tierra a implantar su reino de paz, de gloria y de justicia. Por eso el premilenarismo supera al amilenarismo. En el amilenarismo no hay una verdadera filosofía de la historia. El mundo terminará con una catástrofe. Pero el premilenarismo enseña que va a terminar la historia como nosotros la entendemos, va a terminar con el reino glorioso de Cristo en la tierra. Él ha de venir, como él mismo lo anunció, con poder y gran gloria. Como él lo anunció, seguido de sus santos ángeles y de sus redimidos. Y para los redimidos del Señor será fantástico, será glorioso, tal como lo dice allí en el capítulo 15. Fíjese, dice allí en el versículo 3 del capítulo 15, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Caminos ahí tiene que ver con los juicios de Dios. Tus caminos, Rey de los santos. En realidad en el texto crítico dice Rey de las naciones. Él es más que Rey de los santos. Él es Rey de las naciones. Y añade el texto, ¿quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, porque solo tú eres, ¿qué? Santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor y Salvador, a quien vamos a adorar y a servir por toda la eternidad. Los hombres buscan soluciones donde no las hay. Los economistas no tienen la solución. Los científicos no tienen la solución. Veía anoche en un artículo, decía que el hombre cree que de aquí a 20 años será capaz de encontrar vida fuera del planeta Tierra. Bueno, que sigan buscando, que sigan buscando. Los científicos no tienen la respuesta. Los filósofos no tienen la respuesta. Solo la palabra de Dios, solo Dios tiene la respuesta. La filosofía es el esfuerzo humano para encontrar respuesta a los problemas vitales de la humanidad. ¿Cuáles son esos problemas? Por ejemplo, ¿cuál es nuestro origen? El hombre ha invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho dinero tratando de encontrar cuál es nuestro origen. Si hubiese leído la Biblia, ahí está la respuesta. Nuestro origen es Dios. Él es nuestro creador. Él es el dueño de todas las cosas. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La segunda pregunta vital que la filosofía intenta responder es,
¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí en este mundo? Y no son capaces de encontrar una respuesta. ¿Por qué estamos aquí? ¿Solo para nacer, crecer, vivir y morirnos? ¿Y ese ciclo? ¿Eso es todo? Señor, eso le pasa a una cucaracha. Eso le pasa a una mariposa. Eso le pasa a un gusano. Nace, crece, se reproduce y muere. ¿Es eso todo? No, la Biblia dice que hay una razón muy importante de por qué estamos aquí. Dios nos creó y nos hizo para que honremos y glorifiquemos su nombre, para que alabemos su nombre. Esa es la función principal del hombre, producir gloria a Dios, dar gloria a Dios, expresar gloria a Dios. De manera que la filosofía no tiene respuesta para la primera pregunta vital. ¿Cuál es nuestro origen? ¿De dónde venimos? Tampoco tiene respuesta para la segunda pregunta vital. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es nuestro cometido? ¿Cuál es la razón por qué estamos aquí? Los materialistas creen que todo es materia. No hay ninguna otra cosa. Un comunista español lo decía los otros días. Todo es materia. Mi fin, el cementerio, el sepulcro. Bueno, tengo noticias para esa persona. Le va a pasar como el rico de la parábola de Lucas 16. Hacía banquete todos los días con esplendidez hasta que cerró sus ojos aquí en este mundo y los abrió en la eternidad. Padre Abraham, primera vez que se le ocurrió orar. Nunca antes había pensado en orar. Y ahora está, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y eso le va a pasar a este comunista español. Y luego la tercera pregunta vital que la filosofía ni la ciencia es capaz de contestar. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Hacia dónde vamos? Nuestro fin no está en el cementerio. Nuestro fin no está en el sepulcro. Hay una eternidad. Hay una vida más allá de esta vida. Hay una eternidad. Solo que esa eternidad tiene una doble proyección. Hay una eternidad de gloria, de luz, de felicidad, de consuelo, de comunión con el Padre Eterno. ¿Para quién o para quiénes? ¿Para los buenos de este mundo? ¿Para los ricos de este mundo? ¿Para los religiosos de este mundo? ¿Para los guapos y guapas de este mundo? Ahí, si fuese eso una condición, nos quedaríamos fuera. Pobrecito Agustín Lara, y yo hubiese quedado fuera. No. Esa felicidad y esa paz y esa gloria es para aquellos que se acogen a la persona y a la obra de Cristo. Y el otro lugar, el otro aspecto de la eternidad es las tinieblas, la separación eterna de la presencia de Dios, el lloro y el crujir de dientes, eso no me lo puedo imaginar. Las tinieblas de afuera, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Terrible. Soledad. El ser humano ha sido creado para que tenga comunión con otros. Por eso Dios dijo en el principio, no es bueno que el hombre esté solo.
El hombre necesita relacionarse con otros. Aquel que muere sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin fe, sin salvación, se pierde por toda la eternidad. Y oiga una cosa, mire, la vida es corta. La muerte es segura. Y la eternidad es larga. Larga. Entonces es importante prestar atención a lo que Dios dice. Y aquí en este último libro de la Biblia, Dios nos dice cómo Él va a consumar su plan. Y nadie lo podrá impedir. Nadie lo podrá coartar. Nadie lo podrá obstaculizar. Dios lo va a hacer porque Él es el Dios soberano, absolutamente soberano. Y Él lo va a hacer de una manera perfecta. Bueno, hemos visto en este precioso libro del Apocalipsis, como allí en el primer capítulo se nos habla del Cristo glorioso. Todo glorioso, de cabeza a pies, todo glorioso. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. El Dios que se encarnó, que vino a este mundo, desde la eternidad vino a este mundo, que murió por nosotros, fue sepultado y resucitó gloriosamente de entre los muertos y vive. El alfa y la omega, el principio y el fin. El que ha de venir, el Pantocrator, el Todopoderoso. Y ahí está en ese capítulo 1. Esa es la primera parte de este libro. Luego hay una segunda parte que trata de las iglesias en la tierra. ¿Cuál debe ser la labor, la función, la misión de la iglesia? Mientras aguarda la venida del Señor, cuando el Señor venga a recoger a su iglesia. Y lo he mencionado varias veces ya. Primero, adorar a Dios. Segundo, edificarnos unos a otros. Y tercero, proclamar el evangelio de la gracia de Dios. Esas son las tres funciones primordiales de la iglesia. Esa es la segunda parte del libro del Apocalipsis. Luego la tercera parte, que es la sección principal y más extensa, comienza en el capítulo 4 y se extiende hasta el capítulo 22. Los capítulos 4 y 5 tienen que ver con la manera como Dios prepara su intervención judicial contra este mundo rebelde. Y aparece allí en aquel gran escenario lo que podríamos llamar una gran sala, un gran salón real. Hay un trono establecido justo en el medio de aquel salón. Y allí en ese trono está sentado el Dios majestuoso, el Dios de la gloria, el Dios omnipotente. Y está rodeado de sus ángeles. Hay 3 círculos concéntricos. El primero, el que está más cerca, está constituido por 4 seres vivientes, seres angelicales. El segundo círculo concéntrico, compuesto por 24 ancianos, creo yo que son ángeles, otros creen que son seres humanos glorificados. Y luego hay un tercer círculo donde hay millones de ángeles que ejecutan la voluntad de Dios. Y es glorioso ese cuadro. Dice el capítulo 5 que encima de la diestra
del que está sentado en el trono hay un rollo. Ese rollo está escrito por dentro y por fuera. Está sellado con 7 sellos. Ese rollo tiene que ver con el plan final de Dios. Cómo Dios va a ejecutar su plan para consumar su propósito eterno. El hecho de que está escrito por dentro y por fuera significa que ahí está todo. Dios no ha dejado nada sin decir. Escrito por dentro y por fuera. Y sellado con 7 sellos. Y no se encuentra nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, digno de romper esos sellos, o de abrir esos sellos, o de desatar esos sellos y desenrollar ese rollo. Hasta que aparece solo aquel que es digno. Se le identifica como el león de la tribu de Judá. Eso nos recuerda Génesis 49, 10. El cetro no se apartará de Judá, ni el dador de la ley de entre sus pies. También él es la raíz de David, tal como lo dice allí en Isaías capítulo 11, versículo 9, raíz de David. Y él ha vencido. ¿Cómo ha vencido? ¿Cómo ha vencido? Los hombres miden la victoria, el triunfo, vencer de otra manera. Este venció porque vino desde la gloria celestial a este mundo. Tomó para sí naturaleza humana, como dice Pablo, Filipenses 2. Pablo utiliza allí el verbo kenao, que significa vaciarse. Se vació a sí mismo. En el texto original es muy enfático. A sí mismo se vació. ¿Cómo lo hizo? Tomando naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Mire cómo lo hizo. Todo lo contrario de cómo el hombre lo haría. El hombre lo haría exaltándose, subiéndose. Cristo lo hizo humillándose. Y no solo eso, sino que se humilló a sí mismo, siendo hallado en la condición de hombre y sufriendo la muerte y muerte de cruz. Todo eso. La humillación de Cristo. A eso se le llama la kenosis. Él se vació no de sus atributos, no de su deidad, se vació en el sentido de que voluntariamente rehusó hacer uso de sus atributos para humillarse hasta lo sumo. ¿Cómo lo hizo? El Hijo del Hombre vino para servir, no para ser servido, y para dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida en rescate por muchos. Antilutrao, dice el texto. Dio su vida en rescate, puso su vida. Nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y lo hizo por nosotros, para darnos vida y vida eterna. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, todo eso está allí. Y luego vemos que Él es el único digno de romper esos sellos. Otra vez tenéis que tener en mente que en ese rollo, ahí se consuma el plan eterno de Dios.
todo lo que Dios va a hacer para establecer, para implantar su soberanía, su autoridad en este mundo. Y eso implica que Dios va a intervenir judicialmente, porque falta una semana de años profética por cumplirse. De un conjunto de 70 semanas, 69 se han cumplido, falta una. De esa semana es de la que primordialmente, no exclusivamente, pero primordialmente nos habla el libro del Apocalipsis. Y cuando el Señor rompe o desata el primer sello, dice el texto que sale un jinete cabalgando un caballo blanco, porta un arco pero no lleva flecha. Ese jinete representa al anticristo, al hijo de perdición, al hombre de pecado, todos esos son nombres para él. El cuerno pequeño, la primera bestia de Apocalipsis 13, aparece. Y luego cuando rompe el segundo sello aparece otro jinete cabalgando un caballo rojizo, bermejo. Y cuando rompe el tercer sello aparece un jinete cabalgando un caballo negro. Y cuando rompe el cuarto sello aparece otro jinete cabalgando, no otro, aparece un jinete cabalgando un caballo amarillo, color mostaza o ceniza. No se trata de 4 jinetes distintos. Es el mismo jinete. 4 facetas del mismo personaje, que aparece ofreciéndole al mundo paz, pero no puede ofrecerle paz, porque solo hay uno que es príncipe de paz, que es nuestro Señor Jesucristo. Solo hay uno que es Yahvé Shalom, Jehová nuestra paz. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y luego Él trae guerra, y la guerra trae hambre, y el hambre trae muerte. Y cuando se desata el quinto sello, aparece Juan B. debajo del altar, dice allí almas, personas. Esas personas han sido mártires causadas por las persecuciones que el mismo anticristo ha ordenado. Y esos son mártires de la primera mitad de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Cuando rompe, cuando desata el sexto sello, avanza la cronología justo hasta la mitad misma de la gran tribulación. Los 3 primeros años y medio terminan ahí, cuando se rompe o se desata ese sexto sello. Y eso termina con conmociones tremendas. Hay terremotos y hay conmociones mundiales, de tal manera que los hombres creen que ya todo se acabó ahí. Y en lugar de apelar a Dios, en lugar de acudir a Dios, claman a las peñas, a las cuevas, a las rocas que les escondan, porque el hombre inconverso es un fracaso. Mire, el hombre inconverso odia a Dios. Es duro decir eso, ¿eh? Es la verdad. Porque Dios le dice que es malvado y que es pecador y que es inicuo y que es enemigo. Y esos calificativos a nadie
le gusta oír. Pero eso es lo que Dios dice. Por eso la misericordia de Dios es tan tremenda. Y la gracia de Dios es tan maravillosa y sorprendente. Cuando uno lee de la gracia de Dios se queda boquiabierto, paralizado. Que Dios salve a personas, hablo por mí como yo, rebelde, contumaz, inicuo, enemigo de Dios, y que lo haga por su gracia y por su misericordia, cuando yo no le estaba buscando para nada. Esa es la maravilla de la gracia de Dios. Bueno, dice allí al final del 6 que la gente grita algo sorprendente. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Mire, el hombre sabe. Los compatriotas de Noé sabían. Noé les habló, pregonero de justicia. Pero no quisieron creer, rechazaron el mensaje de justicia, rechazaron a Dios. Y preguntan ahí al final, dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá ser salvo? Y la respuesta a esa pregunta está en el capítulo 7. ¿Quién podrá ser salvo? Todo aquel que alce sus ojos y mire al Mesías. Y hay en los primeros 8 versículos del capítulo 7, 144,000 judíos que alzan sus ojos y miran al Mesías y son salvos. Y desde el versículo 9 hasta el 17 hay una gran multitud de todos los pueblos, todas las lenguas, todas las razas, que lavan sus ropas y la emblanquecen por la sangre del Cordero. Son los que escuchan el mensaje a través de la predicación de esos 144,000. Mire, la Biblia no me dice esto, pero uno lo intuye por el pasaje allí en 2 Tesalonicenses 2. Uno intuye allí que aquellos que oyeron el Evangelio en esta era, en esta época, y rechazaron el Evangelio, esos durante la tribulación no van a prestar atención ni van a querer saber nada del Evangelio. Dice allí en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, porque ya está, versículo 7, en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, observe, para los que se pierden. Un participio presente activo, para los que se están perdiendo. ¿Por qué se pierden los que se pierden? Mire, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Rechazan el amor de la verdad, no quieren saber de la verdad, no quieren saber del Evangelio, no quieren saber de Cristo. Y por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, acto judicial de Dios, a fin
de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que cometieron injusticia. Esa es la actitud del hombre inconverso. De manera que entiendo por las Escrituras que aquellos que hay en el mundo, que hay muchos, millones de millones, aquí en México tiene que haber muchos, que nunca han oído el Evangelio. Nunca se les ha predicado el Evangelio. Esos que nunca han oído el Evangelio, que nunca se les ha explicado el Evangelio, son los que van a ser salvos durante la gran tribulación. Los otros van a seguir perdiéndose, como dice el texto allí. Luego en el capítulo 8 comienza la segunda mitad de la tribulación. El capítulo 8 es preparatorio para lo que viene en el capítulo 9. Capítulo 8 y 9 tiene que ver con los juicios de las trompetas. Esa es la segunda serie de juicios. La primera serie es la de los sellos. La segunda es la de las trompetas. Y ya vimos anoche lo que ocurre cuando esas trompetas suenen. Y cuando suena la sexta trompeta, que Dios desata una cantidad tremenda de jinetes, de seres que pueden ser angelicales o seres humanos, millones de ellos en este mundo. Y dice el texto que la tercera parte de los habitantes de la tierra, la tercera parte de los que ha quedado, muere, perece. Y dice en el versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aún así se arrepintieron y siguieron haciendo de las suyas. Siguieron haciendo de las suyas. Luego en el capítulo 10 tenemos la transición para los últimos, los postreros juicios. Primero los de los sellos, segundo los de las trompetas, tercero lo de las copas. Y dice allí en el capítulo 10, versículo 6, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Cuando dice ahí que el tiempo no sería más, eso no significa que ya se saltaría a la eternidad, sino que no habrá más dilación. Eso de que el tiempo no será más, que Dios no espera más, que la paciencia de Dios, por así decir, se ha agotado, que la gracia de Dios llegó a su límite, el tiempo no sería más, ya Dios no espera más para consumar su plan. Y luego, cuando llegamos al capítulo 11, vemos que allí hay la medición del templo. Ahí templo es la palabra naos, no es el territorio total del templo, sino particularmente el lugar santísimo, porque evidentemente va a haber una forma de culto durante ese periodo de la tribulación allí, en la ciudad de Jerusalén. Y es allí donde el anticristo va a invadir, y cuando dice el texto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, no se habla de un edificio, sino se habla del lugar santísimo. Él va a reclamar que se le adore allí. Y luego se nos habla de los dos testigos que han de aparecer dando testimonio a la nación de Israel, esos dos testigos,
semejantes a Moisés y a Elías, han de dar testimonio durante ese periodo de la segunda parte, segunda mitad de la tribulación. Y luego en el versículo 15 que vimos también anoche, dice que el séptimo ángel toca la séptima trompeta y se escuchan grandes voces que proclaman que el reino de este mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y que Él reinará por los siglos de los siglos. Fíjense, esa es la séptima trompeta. Mire cómo es el cuadro aquí. Se habla de 7 copas, que son las que se van a mencionar ahora en el capítulo 16. Esas 7 copas están dentro de la séptima trompeta. Y las 7 trompetas están dentro de el séptimo sello. De manera que los 7 sellos o el rollo, ahí está todo lo que Dios va a hacer. Y también mencioné anoche que los capítulos 12 y 13, y probablemente el 14, esos capítulos no avanzan, no adelantan el relato, sino que están ahí para decirnos quiénes serán los principales protagonistas de la gran tribulación. Ya vimos que ahí está la mujer, está el dragón, está el niño varón, está Miguel y está la simiente de Israel. Y luego en el capítulo 13, la primera bestia, que es el anticristo, y la segunda bestia, que es el falso profeta. En el capítulo 14 se nos da un cuadro de lo que va a ocurrir en lo que se llama la batalla del Armagedón. Y ahí al final del capítulo 14 se da una orden de que haya la recogida, la siega de la tierra, que la tierra sea vendimiada. Versículo 18 del capítulo 14. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Interesante esa palabrita madura. La palabrita madura, esa que aparece ahí en el texto original, no significa madura en el sentido de ser apta para comer, sino madura ahí significa pasada. Decimos que ha pasado ya, que está en el proceso de pudrirse. No es la uva madura que uno se lleva a la boca. En otras palabras, que cuando ese juicio tiene lugar, la humanidad ha llegado al colmo de su maldad, al colmo de su pecaminosidad. Ha habido situaciones en el mundo, por ejemplo, en los días de Noé. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas e indiscriminadamente las tomaron por sus mujeres. También se habla de Sodoma y Gomorra. Evidentemente en Sodoma y Gomorra lo que había allí era homosexualismo y lesbianismo. Eso era lo que se practicaba allí, esa era la vida de los... Y todavía se usa la expresión sodomismo o sodomita para describir a personas que tienen prácticas sexuales abominables. Pero dice la Escritura que en los postreros tiempos será peor, que no será solo en un sitio, solo en un lugar, solo en una nación, sino que será universal. Será universal. Esa será la actitud del hombre y el estilo de vida del ser humano. Capítulo 15. El capítulo 15 es preparatorio para los
juicios finales de la tribulación. Y se preparan 7 ángeles y se les entrega a cada uno una copa. Copa de juicio. Esos son los juicios postreros. Los juicios de las copas acompañarán a Cristo en su venida. Es decir, simultáneamente con la venida de Cristo a la tierra, tendrá lugar el juicio o los juicios de esas terribles copas que serán sumarísimos, juicios sumarísimos, de principio a fin, juicios acelerados. Dice en el versículo 2, el primero de los ángeles, derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, que adoraban su imagen. Evidentemente la gente en ese tiempo, estos catoicuntas, estos seguidores de la bestia y de Satanás, debido a que la bestia ha muerto y ha resucitado, creen que está en capacidad de curar sus dolencias. Y al contrario, Dios los hiere con una úlcera. Como ocurrió en Egipto. En Egipto Dios juzgó a los dioses de Egipto. Los egipcios creían que el sol era Dios. Dios le dijo al sol, apágate. Se apagó. Al apagarse el sol, la luna se apaga también. Los egipcios creían que la rana era Dios. Y Dios le dio rana por todas partes. No había una olla de sopa que no estuviese llena de rana en Egipto. Creían que el escarabajo era Dios. Y Dios les dio escarabajo. Piojo, que el piojo era Dios, que la tierra era Dios. El polvo de la tierra comenzó a subir y a cegarlos. Cada una de esas acciones es un juicio sobre el Dios de los egipcios. ¿Os acordáis que anoche dije que todos los reyes de la antigüedad creían que eran dioses? Los faraones creían que eran dioses. Fíjese si es interesante. Usted lee la historia de Egipto, historia antigua de Egipto, escrita por ellos, nunca leerá que un faraón perdió una batalla. ¿Cómo va a ser posible que un Dios pierda una batalla? Entonces, no hay ningún registro en Egipto de que un faraón haya perdido una batalla. ¿Qué hizo Dios? El Nilo era Dios, pues Dios convirtió al Nilo en sangre. Y Dios mató a los primogénitos de Faraón y de todos los siervos de Faraón y de todas las bestias de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, hermanos y hermanas. ¿Creemos eso o no? Creemos que Dios es soberano. Que Él hace su soberana voluntad, pero Dios no es caprichoso. Porque Dios siempre actúa en conformidad, en armonía, en congruencia con todos sus atributos. El atributo de su amor y de su gracia y de su misericordia y de su bondad y de su justicia y de su santidad y de su inmutabilidad. Siempre actúa en conformidad con sus atributos. Bueno, capítulo 16 se relata esos juicios de las copas. Y observe, versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y mire lo que hicieron. Acudieron a Dios. Mire,
y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Así es el ser humano, así es el hombre. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, ese río que siempre ha estado en el sitio donde está. Y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Los reyes del oriente, de la China, de Japón, de esos países asiáticos, utilizarán el río Éufrates como orientación para guiar su invasión final contra la nación de Israel. Van a intentar invadir y destruir la nación de Israel. De paso, ahora mismo la situación en el Medio Oriente está muy seria. Muy seria, más de lo que nosotros nos imaginamos. Como bien sabéis, los Estados Unidos de Norteamérica estuvieron en Irak por años, hasta que subió el presidente actual de Estados Unidos y él quiso terminar la guerra de Irak. Irak es Babilonia. Y comenzó a retirar las tropas norteamericanas. No estoy haciendo juicio sobre la decisión de ese presidente, pero esto es lo que sí voy a decir. Los norteamericanos dejaron una enorme cantidad, de armas pesadas allí en Babilonia, en Irak. Posiblemente tantas armas pesadas como las que tiene el ejército de México, si no más. Y ahora que el ejército norteamericano ha salido de allí, radicales islámicos han capturado esas armas y van a apoderarse del país de Irak. Se van a apoderar. E Irak va a estar gobernado por un gobierno islámico radical. Y todo eso es en preparación para lo que la Biblia dice que ha de ocurrir en los postreros tiempos. Bien, dice más adelante, versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Van a ser reunidos allí, pero esa es la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Todo eso está bajo el control de Dios. Y dice el Señor, versículo 15, aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí va a ser la conclusión. Todo el periodo de la tribulación va a ser de guerras. Pero la conclusión de esa guerra constante va a ser en ese sitio que aquí se le llama Armagedón. Armagedón es un enorme valle que está entre 2 cordilleras de montaña en el norte de Israel, pero ni siquiera ahí cabrán todos los soldados. Creo que es 250 millones de soldados que se van a reunir allí. Vendrán de todas las naciones de la tierra. Allí se reunirán. ¿Cuál es el propósito de ellos? A la postre, su propósito será intentar impedir que Cristo venga a la tierra.
Es el propósito. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan los pueblos y las gentes piensan cosas vanas? Se mancomunarán los reyes de la tierra, se unirán y dirán, echemos de nosotros sus cuerdas, rompamos sus ligaduras. No lo queremos, pero el Dios del cielo se reirá y les dirá, necios, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y cuando esos ejércitos que vienen del oriente y los ejércitos del anticristo estén a punto de entrar en combate, se verá en el cielo, aparecerá en el cielo, la señal de la venida de Cristo, que viene con poder, con gloria y con majestad. Y Él va a destruir esos ejércitos. Eso aparece luego en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis. De manera que el capítulo 16 trata de los juicios finales, que son los juicios de las copas. 7 copas de la ira de Dios que han de ser derramadas sobre los rebeldes de la tierra, los rebeldes de la humanidad. Y observe lo que dice el versículo 19 del capítulo 16. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Lo siento mucho por Barcelona y Madrid, pero también lo siento mucho por México lindo. Eso incluye esta preciosa e imponente capital. Lo dice el texto. Y eso es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. Ahora mire lo que dice. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Os llevo un instante a Babilonia. Capítulo 10 del libro del Génesis. Génesis capítulo 10. Leo desde el versículo 8 del capítulo 10. Y Cus engendró a Nimrod. Cus es descendiente de Canaán, nieto de Noé. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, el primer caudillo en la tierra. Leo más. Este fue vigoroso cazador, dice ahí en vuestras Biblias, delante de Jehová. ¿Dice así o no? Dice así. Los comentaristas hebreos Kyle y Delitzsch, de los más famosos eruditos del Antiguo Testamento que ha habido, Kyle y Delitzsch, que esa preposición delante de en realidad significa en contra de. ¿Ya? Permitidme que diga una cosita más y terminamos. ¿No? ¿Puedo seguir? Vale. Pensaba que me estabas haciendo señas.
de que yo debía terminar, porque, ¿sabes, Toño? Es que yo estaba entrando en calor ahora. ¿Os dais cuenta lo que el texto dice? Debe decir ahí, fíjese, este fue vigoroso, cazador, en contra de Jehová. Es decir, que Nimrod era un oponente, un opositor, un enemigo de Jehová. Nimrod era un anticristo antes del anticristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué insinúa el texto? Que cada vez que alguien quería acercarse a Dios, Nimrod le decía, no, no, para allá no, para acá. Hacia Dios no, para afuera. Nimrod apartaba a las gentes de Dios. Era poderoso cazador en contra de Dios. Cazaba a las personas en contra de Dios. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador en contra de Jehová. Era un enemigo de Dios. Y no solo eso, mire, los dos reinos más poderosos de esa región, mire, versículo siguiente. Y fue el comienzo de su reino Babel, Babilonia, Erech Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. Sinar es Babilonia. Sinar es lo mismo que Sumer, Babilonia. De esta tierra salió para Asiria, junto al Nínive, y edificó a Nínive, junto al Tigris, quise decir, Asiria junto al Tigris, y edificó Nínive, y Rehoboth, y Calá. Este hombre era tremendo. Y Resén, entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Esto es lo que quiero decir. Fíjese, Nimrod, enemigo de Dios, fundador de la idolatría mundial, fue el fundador de Babilonia y el fundador de Nínive. Y de ahí surge toda la idolatría que se extiende en el mundo. De ahí de Babilonia surge la idolatría hacia Siria, hacia la tierra que hoy es de Israel, hacia Filistia, los filisteos, y hacia Fenicia. Los fenicios adoptaron al dios Marduk, que era el jefe del panteón de los babilonios. Cuando Alejandro el Magno, en el año 330, invadió esa parte del mundo, Alejandro el Magno le pidió permiso a los fenicios para que le permitieran ir a Tiro a adorar al dios Marduk. Pero ellos dijeron, no, este no viene a adorar a Marduk, este viene a apoderarse de nuestro territorio. Y se lo prohibieron, y Alejandro entonces planeó un ataque, inventó nuevos armamentos y capturó a Tiro y la destruyó, porque no le dejaron ir a adorar a Marduk, como él había dicho, entre comillas. Ahí nace Babilonia. Y Babilonia es vista en la Biblia como la madre de la idolatría. Toda la idolatría mundial nace ahí en Babilonia y se extiende al resto del mundo. La adoración de la Madonna con el niño en los brazos sale de ahí de Babilonia y se extiende a otras partes.
al mundo conocido de aquellos tiempos y a la postre a Roma, y de Roma al resto del mundo. En España tenemos un montón de supuestas vírgenes. Virgen de Montserrat, Virgen de la Macarena, Virgen de las Angustias. Es la misma con diferentes nombres. Virgen del Pilar. Y sabe, yo creo que la cosa que más Dios repudia de todas las cosas, de todo lo que Dios repudia, lo que más repudia a Dios es la idolatría. Por eso, el primer mandamiento de la ley es en contra de la idolatría. ¿Sabe por qué? Porque dice Pablo que el que adora a los ídolos adora a los demonios. ¿Lo dice así o no? ¿Sí? Así lo dice. Por allí por primera los Corintios 10:20 creo que lo dice. Adorar a los ídolos es adorar a los demonios. Y Dios repudia la idolatría. Y otra cosa más. Babilonia, que va a surgir otra vez, va a despertar. Babilonia va a ser destruida por Dios. Porque Cristo no va a reinar en la tierra hasta que Babilonia no sea destruida. Fíjense. Babilonia va a ser destruida antes de que Cristo reine. De eso quisiera hablar. Pero ya nuestro tiempo se nos ha ido de las manos. Anoche alguien me iba a dar una pregunta, me iba a hacer una pregunta. Yo le dije, escríbela y me la das mañana. Mañana es hoy. Pero no me la ha dado. Si esa persona está por ahí todavía, vivita y coleando, que me entregue la pregunta e intentaré contestarla al comenzar la segunda hora. Vamos a pedirle a Dios que Él nos bendiga. Padre, tú eres el Dios todopoderoso. Eres el Dios de la gloria. El único digno de ser adorado, exaltado, alabado. No hay nadie por encima de ti. Tú eres el único Dios vivo y verdadero. No hay otro Dios. Todos los demás son falsos. Tú eres el único vivo y verdadero. Gracias por el privilegio de estar aquí y de estudiar tu palabra. Bendice a mis hermanos y hermanas. Ayuda a cada uno de ellos, a todos nosotros, a comprender mejor tu palabra. Te ruego por esta gran nación mexicana, con sus problemas, sus dificultades, sus luchas sociales. Te ruego, Señor, que tú bendigas a sus gobernantes y que bendigas a tu iglesia aquí en esta nación. Que haya muchos mexicanos que vengan al conocimiento de Cristo como Salvador, antes de que sea tarde. Tuya es la gloria y la honra, por Cristo nuestro Señor. Amén.